La paz para un hombre como Javier Ruiz no era la ausencia de conflicto, sino la recompensa por él. Era el zumbido sereno de un propósito que se asienta tras la victoria en la batalla. Durante 10 años en las montañas abrasadas por el sol y los callejones polvorientos de lugares que mejor olvidar, había ganado esa paz día a día, con esfuerzo titánico. ¿Y ahora? Enclavado en 20 hectáreas de colinas ondulantes en Andalucía, la había construido por fin. La llamó Finca Balaya. Olía a pino recién cortado, tierra húmeda y sudor honesto. Los únicos sonidos eran el golpeteo rítmico de un martillo sobre la madera, el zumbido lejano de una sierra y las risas fáciles de hombres que, poco a poco, se reconstruían a sí mismos con dolorosa tenacidad. Javier estaba en el porche de la cabaña principal, con una taza de café negro humeante en las manos, contemplando cómo su creación tomaba forma. Había levantado este refugio con sus propias manos. Una fortaleza contra los fantasmas del pasado. Un santuario para hombres que habían cambiado su juventud por paisajes ásperos y recuerdos que retumbaban más fuerte que los disparos. Era más que tierra, era una promesa. Pero Javier sabía que la paz no era un destino, sino un territorio que había que defender. Había pasado su vida combatiendo enemigos visibles. Nunca imaginó que la amenaza más inmediata vendría de los jardines perfectamente podados y las cortinas de seda del reino suburbano vecino. Y esa amenaza siempre se anunciaba con una sirena. El sonido fue la primera violación. No era solo el ruido en sí, un grito sintético perforante que rasgaba la calma dorada de la tarde tardía. Era lo que provocaba. Era una llave girando en un candado de recuerdos que debían permanecer sellados. Dentro del taller amplio, el aroma a pino y aceite de motor se desvaneció de pronto ante un olor fantasma a polvo y cordita. El golpeteo rítmico del martillo cesó. Pablo, un chaval de 22 años con ojos de un hombre 3 veces mayor, dejó caer la llave de tubo que sostenía. Retumbó en el suelo de hormigón. Un sonido demasiado alto en el silencio repentino. Su respiración se volvió superficial. Su mirada se clavó en un punto más allá de las paredes del taller. De vuelta a los valles abrasados del Inducus, Javier Ruiz se movió sin pensar. Por instinto forjado en crisoles que Pablo ahora intentaba escapar. Colocó una mano pesada y firme en el hombro del joven. Los músculos bajo la fina camiseta estaban tensos como cables. Tranquilo, hijo. Solo es ruido, dijo Javier. Su voz un barítono bajo. Una roca en el río caudaloso del pánico de Pablo. No es para nosotros. No de verdad. Pablo parpadeó. Y el taller volvió poco a poco a enfocarse. Pero es la quinta vez. La quinta esta semana. Lo sé, respondió Javier. Su propia ira un fuego frío y controlado. Como brasas contenidas. Apretó suavemente el hombro de Pablo. Y lo manejaré como las otras 4. Quédate aquí con el doc. Termina con ese bloque de motor. Salió del taller. Sus botas crujiendo en el camino de grava. El coche de la Guardia Civil ya subía por el largo camino de entrada. Sus luces pintando trazos rojos y azules perezosos en la cara del bosque. El comisario López salió. Un buen hombre cada vez más cansado. Con la mano en el cinturón más por costumbre que por amenaza. Javier, suspiró el comisario. Su aliento empañando el aire fresco. No me digas. Queja por ruido. Disparos múltiples. Alteración del orden público. Buenas tardes. Comisario, dijo Javier, apoyándose en un poste de la valla. Ya no se molestaba en sacar la carpeta de permisos que guardaba junto a la puerta.
El único disparo aquí hoy fue de una pistola de clavos. Estábamos instalando el nuevo marco de ventana en la cabaña norte. El comisario López se pellizcó el puente de la nariz. Lo sé. Javier. Y sabes que lo sé. Tu propiedad está a 100 metros fuera de la jurisdicción de urbanización Cedros Altos. Su queja no vale ni el papel en que está escrita. Y aún así. Aquí estás. Tienes que seguir cada llamada. Es la ley. Dijo López. Sus ojos escaneando la finca pacífica. Vio la cabaña a medio terminar. Las pilas ordenadas de leña. El huerto que Marco Chen cuidaba con precisión militar. Vio paz. Vio propósito. Entre tú y yo. Esto roza el acoso. Presentar informes falsos es un delito. Lo sé. Dijo Javier suavemente. Pero es lista. Nunca dice que vio nada. Solo lo oyó. Está preocupada por la seguridad de la comunidad. El comisario asintió. Con la mandíbula tensa. Mira. Archivaré este informe como infundado. Igual que los otros. Pero cuídate las espaldas. Una mujer como esa no se rinde. Javier vio cómo el coche patrulla se alejaba por el camino. Su sirena benditamente silenciosa ahora. Dejando solo una estela de polvo. Miró hacia el taller. Donde un joven luchaba contra una guerra que supuestamente había terminado 2 años atrás. El comisario López se equivocaba en una cosa. Esto no era acoso. Era un ataque. Y era hora de planear una contraofensiva. A 20 metros de distancia. En el silencio estéril de una casa multimillonaria. Sofía Vargas observaba cómo el icono del coche patrulla se retiraba en la aplicación de mapas de su tableta. Una sonrisa fina y cruel tocó sus labios mientras tomaba un sorbo delicado de teolón. Su hogar era un monumento al control. Desde el papel pintado de seda hasta la orquídea perfectamente centrada en su mesa de cristal. Todo tenía su lugar. Todo excepto la plaga en el horizonte. Lo llamaba Finca Balaya. Un timbre suave anunció una videollamada entrante. Alisó su suéter de cachemira y aceptó. Cambiando su sonrisa de cruel a cortés profesional. El rostro del señor Sterling. Un alto ejecutivo de corporación rojo. Llenó la pantalla. Sofía. Dijo. Su voz lisa como granito pulido. ¿Algún progreso? Paciencia. Sterling. Ronroneó ella. Estoy aplicando la presión local adecuada. Acabo de hacer que el comisario les haga otra visita. Disruptions constantes con apariencia oficial. Crea estrés. Hace que la gente quiera irse. No tenemos tiempo para estrés. Sofía. Tenemos una inauguración programada para el proyecto ICE en 6 meses. Las encuestas geológicas fueron concluyentes. Ese terreno específico tiene la estabilidad del lecho rocoso que necesitamos para la granja de servidores principal. Necesitamos esa tierra. Tu comisión depende de ello. Y la tendrás. Dijo ella. Su voz goteando confianza. Sus ojos se desviaron a los binoculares de alta potencia en un trípode cercano. Es una vergüenza. ¿Sabes? Una infestación de hombres rotos jugando con sus armas. Llamándolo terapia. Son una mancha en la reputación inmaculada de esta comunidad. No pertenecen aquí. La expresión de Sterling no cambió. No le importaban sus cruzadas locales. Le importaban la logística y el beneficio. Tus sentimientos personales son tuyos. Solo consígueme la tierra. Corporación Rojo está preparada para ser muy generosa. Pero nuestra generosidad tiene fecha de caducidad.
La llamada terminó. Sofía se levantó y caminó hacia los binoculares. Ajustando el enfoque. Apenas distinguía las figuras moviéndose en el taller. Incontrolables. Impredecibles. Una amenaza para el mundo perfecto y ordenado que había construido. No solo los movería. Los erradicaría. Los molería hasta que no fueran más que un mal recuerdo. Y sería pagada generosamente por el placer. Esa noche. La cabaña principal de Finca Balaya estaba en silencio. El aroma a café flotaba en el aire. Javier se sentó a la cabecera de una pesada mesa de roble. Un mapa de la finca y las propiedades circundantes se extendía ante él. Frente a él estaban los dos hombres en los que más confiaba en el mundo. Luis Navarro. Su antiguo especialista en tecnología y vigilancia. Se inclinaba sobre el mapa. Sus dedos volando por el teclado de un portátil. No es aleatorio. He estado rastreando el chisme desde que llamaste. Las publicaciones en redes sociales. El timín de las llamadas al 112. Es una operación de información coordinada. De bajo nivel. Pero organizada. Quienquiera que sea ella. No es solo una vecina enfadada. Marco Chen. El antiguo médico del equipo y lector de almas residente. Removía el café en su taza. Acababa de pasar una hora calmando a Pablo. Guiándolo a través de ejercicios de respiración. Su objetivo no es solo la Tierra. Javier. Dijo. Su voz calmada y analítica. Es psicológico. Está intentando crear una narrativa de que somos inestables. Luego provocar una reacción que la confirme. Los ataques a Pablo son intencionales. Está probando nuestras defensas. Buscando el punto más débil. Javier miró las caras de sus amigos. Los había traído aquí por paz. Pero la guerra los había seguido a casa. Había esperado dejar atrás la planificación. Las estrategias. La lucha. Pero no eliges tus guerras. De acuerdo. Dijo Javier. Su voz resonando con un mando que había estado dormido mucho tiempo. Golpeó un dedo en el mapa. Justo en la frontera entre su tierra y urbanización Cedros Altos. Ella está dirigiendo una operación contra nosotros. Así que nosotros dirigiremos la nuestra. Los ojos de Luis se iluminaron con un destello familiar. ¿Cuáles son las reglas de engagement? Solo una regla. Dijo Javier. Mirando de Luis a Marco. Protegemos a los nuestros. Defendemos este terreno. Averiguamos quién es ella. ¿Para quién trabaja? Y desmantelamos su operación desde dentro. Luchamos inteligente. Luchamos limpio. Pero luchamos para ganar. Se apartó de la mesa. La decisión estaba tomada. Su peso se asentó en sus hombros. Familiar y pesado. Bienvenidos. Dijo con una sonrisa sombría. A la operación Balaya. La declaración colgaba en el aire de la cabaña. Pesada y final. La guerra tenía un tacto diferente en suelo patrio. No era el boom distante de la artillería. Sino el gesto decidido y silencioso de la mandíbula de un amigo. No era tomar terreno. Sino defenderlo hasta el último centímetro. Por primera vez en mucho tiempo. Javier Ruiz sintió la claridad afilada y familiar de una misión definida. El duelo y el agotamiento de los últimos años retrocedieron. Reemplazados por un enfoque frío y purposeful. Ya no era solo un hombre intentando construir un santuario. Era un comandante protegiendo su guarnición. Bien. Comenzó Javier. Su voz nítida. Luis. Quiero un perfil digital completo de Sofía Vargas. Redes sociales.
Registros públicos. Escrituras de propiedad. Todo. Quiero saber quiénes son sus amigos. ¿De dónde saca el dinero y qué desayuna? Establece un perímetro. Configura alertas para cualquier mención de la finca o nuestros nombres. Los dedos de Luis ya eran un borrón en el teclado. Considerarlo hecho. Tendré un dossier preliminar por la mañana. Doc. Javier se volvió hacia Marco. Tú te encargas de la inteligencia humana. Necesito que seas nuestros ojos y oídos en el pueblo. Sé amable. Sé curioso. Siente la opinión de la comunidad sobre ella. ¿Ha hecho esto antes? ¿Quiénes son sus aliados? Y más importante, ¿quiénes son sus víctimas? Gente como esa siempre deja un rastro de puentes quemados. Marco asintió lentamente. Su expresión pensativa. Un perfil psicológico construido a partir de testimonios de testigos. Puedo hacerlo. Empezaré en el bar del pueblo mañana. Los viejos lo ven todo. Bien, dijo Javier. Mi trabajo es mantener la línea aquí. Manejaré al comisario. Gestionaré la propiedad y mantendré a los hombres a salvo. Nos reunimos cada noche a las 2200 horas para consolidar Intel. Luchamos en dos frentes. El campo de batalla digital de Luis y el terreno firme de Doc. Manos a la obra. La guerra comenzó no con un estruendo, sino con un susurro que creció hasta un rugido. Sofía Vargas. Hirviendo en su casa fría e inmaculada. Estaba furiosa porque las visitas del comisario no los habían roto de inmediato. Su conversación con Sterling le dejó un sabor amargo. Su impaciencia se sentía como un insulto a sus capacidades. Decidió escalar de molestia a asesinato de carácter. Su arma era la app de la comunidad de Cedros Altos. Una plaza digital que gobernaba con puño de hierro. Esa noche apareció una nueva publicación bajo su nombre. Una alerta de seguridad comunitaria. Ha llegado a mi atención que los ocupantes de la propiedad adyacente en Ojoa. Un supuesto retiro para veteranos. No se limitan a tiros recreativos. He recibido informes preocupantes sobre sus antecedentes. Por la seguridad de nuestros hijos. Creo que la transparencia es primordial. Aquí están los individuos actualmente residiendo en lo que llaman Finca Balaya. Debajo del texto había un collage de fotos. No imágenes de servicio militar, sino tomas cándidas sacadas de perfiles personales en redes. Algunas de años atrás. Estaba Javier. En una barbacoa. Estaba Luis. Entrecerrando los ojos al sol en un viaje de pesca. Y estaba Pablo. Sonriendo torpemente en una reunión familiar antes de su despliegue. Sus nombres completos listados. Era doxing puro y simple. Vestido con el lenguaje del deber cívico. En una hora. Las alertas de Luis gritaban. Tenemos un problema. Dijo. Irrumpiendo en la cabaña principal. Ha puesto nuestras caras y nombres para que todo el pueblo los vea. Señaló su pantalla. Mostrando la publicación. En la sección de comentarios era un pozo negro. Lo sabía. Siempre tuvieron pinta peligrosa. Mis hijos juegan cerca de esa línea de propiedad. Estoy aterrorizada. Gracias por velar por nosotros. Sofía. Alguien tiene que echar a esta gente del pueblo. La mitad de estos comentarios son falsos. Murmuró Luis. Sus dedos volando. Mira los perfiles, creados en el último mes. Fotos genéricas. Sin otra actividad. Está usando una red de bots para amplificar la indignación y hacer que parezca un movimiento grassroots. Es chapucero. Pero efectivo.
La mandíbula de Javier era una cresta de granito. Vio la foto de Pablo y sintió un arrebato caliente de furia protectora. Ella no había solo cruzado una línea. La había bombardeado. Esto ya no era sobre tierra. Era sobre profanar sus nombres y su servicio. El ataque digital fue seguido por uno físico. Fue 2 noches después. Una velada fresca y tranquila. Marco dirigía una sesión grupal pequeña en la cabaña principal, discutiendo mecanismos para lidiar con la ansiedad. Pablo hablaba. Su voz suave pero más firme que en semanas. Hablaba de la boda inminente de su hermana. Entonces ocurrió la primera explosión. No era un disparo. Era un crump concusivo seguido de un silbido agudo y una lluvia de chispas verdes y rojas visible a través de la ventana. Un fuego artificial de grado industrial. Luego otro y otro. Un bombardeo percusivo implacable que imitaba el ritmo caótico de fuego de mortero entrante. Dentro de la cabaña. El efecto fue instantáneo y devastador. Pablo soltó un grito ahogado y se lanzó bajo la mesa, las manos tapando sus oídos. Otro veterano. Un hombre de 40 que había servido en Fallujah. Palideció y empezó a sudar. Sus ojos darting hacia las salidas. El círculo de confianza que Marco había construido durante semanas se hizo añicos en segundos. Javier y Luis estaban fuera antes de que el cuarto fuego artificial estallara. Vieron los destellos viniendo de un área boscosa justo fuera de su propiedad. Profundo en territorio de cedros altos. Para cuando se acercaron, solo quedaba el olor a azufre y la vista de un vehículo acelerando por una carretera distante. De vuelta en la cabaña. Marco estaba en el suelo, hablando en voz baja y calmada a Pablo, intentando guiarlo de vuelta del abismo. Tomó casi 1 hora. Cuando Pablo finalmente emergió, estaba con ojos hundidos y temblando. El progreso de semanas desechó en momentos. Sofía observaba los destellos distantes desde su balcón del segundo piso. Un vaso de pino honor en la mano. Había pagado a 2 adolescentes locales una suma generosa para lanzar los fuegos. Les había dicho exactamente cuándo y dónde. Imaginaba el pánico. El miedo. El caos que causaba. Le daba un thrill profundo y satisfactorio. Esto era control. Esto era enseñarles una lección. Ellos eran los invasores. Los elementos inestables. Ella solo fumigaba. A la mañana siguiente, mientras los hombres en la finca intentaban recomponer su frágil paz, Javier recibió una carta certificada. Era una notificación de demanda presentada por Sofía Vargas en nombre de los ciudadanos preocupados de Cedros Altos, buscando una orden judicial para cesar todas las actividades en la finca por violaciones continuas de ruido, actividades peligrosas y la inestabilidad psicológica documentada de sus residentes. Era un documento magistral y venenoso, torciendo su propósito terapéutico en una amenaza pública. Javier colocó la carta en la mesa. Los 2 frentes de la guerra ahora eran claros. La batalla insidiosa e invisible en línea. Y el asalto directo y brutal a su bienestar. Pero Sofía había cometido un error crítico. Pensaba que luchaba contra hombres rotos. No se daba cuenta de que acababa de dar a un equipo de especialistas altamente entrenados un enemigo claramente definido. Mientras los ataques arreciaban, la operación Balaya avanzaba. La contraofensiva del equipo era silenciosa, metódica e implacable. Marco Chen se convirtió en un habitual del bar del pueblo. Era solo un tipo amistoso de la nueva finca en la colina. Siempre listo con una sonrisa y una buena historia. Aprendió los nombres de las camareras. Sabía quién tomaba nata y quién azúcar. Escuchaba más que hablaba. En su tercera visita, entabló conversación con un viejo agricultor llamado Jorge.
Un hombre que había vivido en el valle toda su vida y que, con unas cañas de más, soltaba verdades como puños. Esa Vargas, gruñó Jorge. Es una víbora con tacones. No es la primera vez que hace esto. Pregúntale a los Hernández en Extremadura. Los acosó hasta que vendieron su finca por 4 duros. Dijo que era por un centro comercial. Pero luego resultó ser para una granja de servidores o algo así. Corporación Rojo. Creo que se llama. Los dejó en la ruina. Marco tomó nota mental. De vuelta en la finca. Compartió la información. Jorge dice que los Hernández fueron acosados durante un año entero. Llamadas a la Guardia Civil. Rumores en el pueblo. Incluso sabotaje en su pozo de agua. Al final. Vendieron y se mudaron a Florida. Pero no a Estados Unidos, sino a un pueblo costero en Valencia. Rotos. Luis. Desde su portátil. Intervino, lo estoy confirmando. Sí. Los Hernández vendieron a una empresa holding que luego traspasó a Corporación Rojo. Y mira esto, el proyecto no era un centro comercial. Era para un centro de datos avanzado. Pero las encuestas geológicas fueron manipuladas para ocultar riesgos ambientales. Javier absorbió la información. Su mente trabajando como un engranaje bien engrasado. Bien. Ahora sabemos que no es solo ella. Hay un patrón. Corporación Rojo usa a gente como Vargas para hacer el trabajo sucio. Pero necesitamos evidencia sólida. Luis sonrió con picardía. Eso es lo que tengo. He rastreado las cuentas en redes sociales que han estado atacando a mis hombres y a la finca en línea. Dijo Javier con calma. Lo preparó un amigo mío especializado en ciberseguridad. Más del 60% de los comentarios negativos son de cuentas bot. Y los pagos por ese servicio de bots trazan de vuelta a una empresa fantasma llamada Soluciones Vidian. El comisario López miró la impresión. Luego a Javier. Su expresión cambió de frustración cansada a interés agudo. Esto ya no era una riña vecinal. Era organizado. Financiado y malicioso. No puedo abrir una investigación criminal basada solo en esto, dijo el comisario, golpeando el papel. Pero puedo empezar un expediente oficial. Esto me da base para indagar en Soluciones Vidian como parte de una pesquisa por acoso cibernético. Ya no estás solo defendiendo. ¿Verdad? Javier. No. Comisario. Replicó Javier. Sus ojos como chips de hielo. Estamos recolectando inteligencia. El punto de inflexión llegó un jueves por la noche. El equipo estaba reunido alrededor de la mesa de roble. El aire espeso con olor a café y adrenalina rancia. Un gran tablero blanco estaba cubierto de nombres. Ubicaciones y líneas conectando. Luis habló primero, señalando un diagrama en su portátil. Vale. Lo he confirmado. Soluciones Vidian es una subsidiaria de Corporación Rojo. Oculta bajo 3 capas de papeleo corporativo. Han estado inyectando dinero en ella durante años. Es una caja negra para gastos discrecionales. Marco se acercó al tablero. Y acabo de hablar por teléfono con el señor Hernández en Valencia. Jorge tenía razón. Los acosaron durante un año. Pero aquí está el golpe, la empresa holding que compró su tierra por 4 perras la vendió inmediatamente a Corporación Rojo. Hernández dijo que les contaron que era para una encuesta geológica. Javier retrocedió, mirando el tablero. Las piezas encajaron con un tud enfermizo. Dibujó una línea gruesa de Corporación Rojo a Sofía Vargas. Luego otra de Corporación Rojo a los Hernández.
Y una final gruesa de Corporación Rojo a Finca Balaya. No era sobre un centro comercial. No era sobre estándares comunitarios. Era sobre este terreno específico. Corporación Rojo lo quería. Y Sofía Vargas era su perra de ataque sociópata bellamente vestida. Dios mío. Respiró Marco. Viendo el cuadro completo. No estamos luchando contra una mujer. Estamos luchando contra una corporación. La habitación quedó en silencio. El alcance de su lucha acababa de magnificarse 10 veces. No estaban contra una tirana vecinal con rencor. Estaban contra una entidad corporativa sin rostro con recursos aparentemente ilimitados y un historial de conseguir lo que quería. El peligro se sentía inmensamente real de pronto. Javier miró las caras de sus hombres. Sus expresiones una mezcla de shock y resolución sombría. Caminó al tablero y dibujó un gran círculo alrededor de Corporación Rojo. Nuestro objetivo ha cambiado. Dijo. Su voz baja y firme. Cortando el silencio. Sofía Vargas no es el blanco ya. Es la portera. Guardó el marcador y se volvió hacia ellos. Esto no es una defensa. Es una caza. Una caza requería un cebo. La declaración aún resonaba en la pequeña oficina de la cabaña mientras Javier miraba el tablero, una red compleja de mentiras conectando a una presidenta de Joa vindicativa con una corporación de miles de millones. Durante semanas. Habían estado a la defensiva. Reaccionando a los ataques de Sofía. Ahora la postura cambiaba. Ya no eran la presa. No podemos ganar una guerra de desgaste. Dijo Javier. Su voz cortando el silencio tenso. Corporación Rojo puede enterrarnos en demandas durante la próxima década. Sofía puede seguir acosándonos indefinidamente. Tenemos que forzar su mano. Necesitamos hacerlos entrar en pánico. Luis Navarro. Encorvado sobre su portátil. Levantó la vista. Una sonrisa astuta en los labios. El pánico es mi especialidad. Una corporación como Rojo teme dos cosas, escándalo financiero y mala prensa. El rastro financiero es profundo y complejo. Tomará meses construir un caso legal. Pero la prensa es inmediata. Giró su portátil. Hay un bloguero independiente local. El Centinela del Valle. Es un poco sensacionalista. Ama una buena historia de David contra Goliat. Especialmente si involucra preocupaciones ambientales. Vamos a darle la historia de su carrera. El plan era simple. Elegante y peligroso. No filtrarían su evidencia real. En cambio, Luis crearía un email anónimo e inrastreado de un residente preocupado de Cedros Altos. El email insinuaba actividades extrañas cerca de la antigua propiedad de los Hernández. Ahora de rojo. Mencionaba convoys nocturnos y un olor químico extraño cerca del arroyo que bordeaba Finca Balaya. No afirmaba hechos. Hacía preguntas. Preguntas asustadas y paranoicas. ¿Qué planean construir realmente? Están envenenando nuestra agua. Es una chispa. Observó Marco. Viendo la estrategia de inmediato. Crea una narrativa a la que no podemos estar atados. Pero fuerza a Corporación Rojo a reaccionar. Tendrán que montar una ofensiva de relaciones públicas para controlar la historia. ¿Exacto? Confirmó Javier. Y obligará a Sofía. Su activo local. Al frente. Tendrá que doblar su imagen como protectora de la comunidad. Sobrepasará su mano. El email anónimo fue enviado al éter digital a las 2 de la madrugada. El efecto fue como arrojar una cerilla encendida a una habitación llena de gasolina. La llamada de Sterling llegó a las 7 de la mañana. No era suave ni compuesto.
Estaba furioso. ¿Qué demonios pasa? ¿Sofía? Ladró. Su cara un nubarrón en la pantalla de la tableta. Estoy recibiendo alertas sobre un bloguero paleto haciendo preguntas sobre contaminación ambiental. Nuestros inversores están nerviosos. No es nada. Sterling. Solo las divagaciones de esos veteranos desquiciados. Replicó ella, intentando mantener la compostura. No me importa que sea. Tu trabajo es mantener una imagen local inmaculada. La gala de héroes comunitarios que has planeado es en 2 días. Subirás a ese escenario. Aceptarás tu premio por liderazgo cívico. Y asegurarás a todos que Cedros Altos es la comunidad más segura, limpia y perfecta del país. Enterrarás esta historia con tu sonrisa. ¿Me entiendes? Ciérralo. La llamada terminó. Las manos de Sofía temblaban. No de miedo, sino de rabia. Esos soldados sucios e ingratos. ¿Cómo se atreven? Su gala estaba destinada a ser su logro culminante. Ahora se había convertido en una necesidad estratégica. Bien. No solo cerraría la historia. Usaría el foco de esa noche para extinguirlos para siempre. El salón de baile del Club de Campo de Cedros Altos era un mar de candelabros brillantes. Tintineo de copas de champán y conversaciones importantes en voz baja. Sofía Vargas estaba en su elemento. Una reina deslizándose por su corte. Llevaba un vestido plateado reluciente. Su sonrisa brillante e impecable mientras aceptaba elogios del alcalde y estrechaba manos con un comisario López impecablemente vestido. Era la imagen de la gracia. El poder y la virtud cívica. A 3 manzanas. Luis Navarro se sentaba en la parte trasera de una furgoneta comercial oscura. El brillo de 6 monitores iluminando su rostro. Era su cabina. Su campo de batalla. Tenía un acceso directo e indetectable a toda la red audiovisual del lugar. A través de sus auriculares. Oía las suaves melodías del cuarteto de cuerdas. Todos los activos en posición. Susurró. Listos en mi marca. Javier y Marco estaban en las sombras de la entrada de servicio. Vestidos con polos negros que los identificaban como personal del evento. Eran invisibles. Solo 2 caras más en el fondo. El auricular de Javier estaba silencioso. Su latido un ritmo lento y constante. El ritmo de un tirador esperando su tiro. ¿Y ahora? Anunció el maestro de ceremonias. Es mi gran honor presentar el premio de este año por liderazgo cívico destacado a la presidenta de nuestra JOA de Cedros Altos. La incansable protectora de nuestra comunidad. La señora Sofía Vargas. La sala estalló en aplausos. Sofía subió al escenario. Bañada en el cálido resplandor del foco. Se acercó al podio. Su sonrisa irradiando falsa humildad. Gracias. Comenzó. Su voz suave como la miel. Gracias a todos. Me siento tan humilde. Creo que una comunidad es como un jardín. Debe ser atendida. Cuidada. Y ocasionalmente debe ser deshiervada de elementos que amenazan con ahogar la vida en él. Sus ojos barrieron la sala. Un desafío silencioso, Isman. Esa es la señal. Murmuró Javier en su micrófono de muñeca. Luis. Ejecuta. En el escenario. Sofía estaba a punto de lanzar su discurso preparado. Pero detrás de ella. La pantalla gigante que debía mostrar el logo de la JOA parpadeó y se volvió negra. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La sonrisa de Sofía flaqueó. Lanzó una mirada furiosa al buzz técnico. Un problema técnico. Al parecer. Entonces una nueva imagen llenó la pantalla.
No era el logo de la JOA. Era un vídeo en slow motion de alta resolución de una bandera española ondeando crispadamente al viento sobre la puerta rústica de Finca Balaya. Música solemne y respetuosa de piano comenzó a sonar. El vídeo cortó a imágenes de Javier, Luis y Marco en sus uniformes militares. Luego a footage de ellos y otros veteranos riendo. ¿Trabajando? Construyendo su santuario. El público estaba cautivado. Confundido. Esto no era un ataque. Era un tributo. La música se detuvo bruscamente. La pantalla se volvió negra. Luego mostró una captura de pantalla de la publicación de doxing de Sofía en la app comunitaria. Un círculo rojo destacaba su nombre. La sala se llenó de murmullos shocked. Luego vino el footage de vigilancia. Un vídeo granoso en visión nocturna de dos figuras lanzando fuegos artificiales cerca de la valla de la finca. La pantalla se dividió, mostrando una transacción bancaria de Sofía a uno de los adolescentes. Los murmullos crecieron. La gente sacaba sus teléfonos, mirándose unos a otros. Sus caras una mezcla de confusión y horror Danin. Sofía se quedó congelada en el podio. Su rostro ceniciento. Esto es una fabricación. Un ataque calumnioso. Pero la presentación continuó. Implacable. La obra maestra de Luis. Apareció un diagrama claro y simple, mostrando el rastro de dinero de Corporación Rojo a la empresa fantasma de Sofía. Soluciones Vidian. Mostraba las encuestas geológicas alteradas junto a las reales, revelando la mentira sobre el verdadero propósito del centro de datos. Y luego vino el golpe final. La pantalla se volvió negra una última vez y un archivo de audio comenzó a reproducirse. Su forma de onda pulsando con cada palabra. Era la voz de Sofía capturada de su llamada con Sterling. Ahora amplificada en el salón silencioso y horrorizado. Una infestación de hombres rotos jugando con sus armas. Los moleré hasta que no sean más que un mal recuerdo. Mi comisión depende de ello. El audio terminó. Silencio muerto. Por 5 segundos completos. El único sonido fue el zumbido del aire acondicionado. Entonces estalló el caos. El flash de una cámara de noticias. El grito furioso de un miembro de la Junta. Una mujer en la primera fila estallando en lágrimas. Sofía Vargas estaba sola en el foco. Su máscara de perfección finalmente hecha añicos. Revelando la verdad fea y codiciosa debajo. Su boca se abría y cerraba. Pero no salía sonido. El comisario López. Su rostro una máscara de furia fría por haber sido usado como títere en su farsa. Caminó calmadamente al escenario. No miró a la multitud. Solo la miró a ella. Sofía Vargas. Dijo. Su voz quieta pero cargada con el peso de la ley. Creo que usted y yo necesitamos charlar en comisaría. Hizo un gesto a 2 de sus agentes, que comenzaron a moverse hacia el escenario mientras escoltaban a la reina deshonrada de su trono autohecho en ruinas. Lo último que Javier Ruiz vio antes de que él y Marco se fundieran de nuevo en las sombras fue la vista hermosa y satisfactoria de la justicia siendo servida por fin. La caída de Sofía Vargas no fue un declive lento. Fue una detonación. El vídeo de la gala se volvió viral antes de que el primer coche patrulla saliera siquiera del aparcamiento del club de campo. Apodado el derribo de Cedros Altos por los medios, se convirtió en una sensación nacional. Cadenas que antes ignoraban disputas locales de JOA ahora emitían segmentos en prime time sobre corrupción corporativa y el maltrato a veteranos. Para Sofía, las consecuencias fueron rápidas y absolutas. Su mundo cuidadosamente construido de influencia y prestigio se evaporó de la noche a la mañana. La Junta de la JOA que había gobernado durante una década la destituyó en una sesión de emergencia.
Sus miembros se apresuraban a distanciarse de su toxicidad. Frente a una montaña de evidencia. Fue imputada por una letanía de cargos estatales y federales. Desde fraude y conspiración hasta escuchas ilegales y acoso cibernético. Sus activos fueron congelados. Sus gowns de diseñador reemplazados por un mono de prisión. Y su nombre se convirtió en un cuento cautelar susurrado en suburbios adinerados por todo el país. Las ondas de choque también golpearon a Corporación Rojo como una bola de demolición. Sus acciones se desplomaron. El señor Sterling fue despedido inmediatamente. Solo para ser arrestado por la Policía Nacional una semana después durante una redada en la sede corporativa de Rojo. El proyecto ICE fue descartado. Y la investigación subsiguiente destapó un patrón de violaciones ambientales y acoso corporativo que se remontaba a años. El gigante que habían temido resultó tener una mandíbula de cristal. Habían pinchado al oso equivocado. Un oso quieto y resuelto guardando lo suyo. El comisario López. Alabado por su acción decisiva en la gala. Usó la evidencia del equipo de Javier para lanzar una investigación a gran escala que ayudó a los fiscales a construir su caso inquebrantable. La justicia. Una vez un concepto distante. Ahora se servía en tribunales y salas de juntas. Decisiva e innegable. En Finca Balaya. El equipo vio cómo se desarrollaban las noticias. No con celebración, sino con un sentido quieto y profundo de alivio. La guerra inmediata había terminado. El otoño llegó a las colinas andaluzas, pintando los árboles en tonos ámbar y carmesí. Habían pasado 6 meses. El mundo y la finca habían cambiado. La historia de su resistencia trajo un torrente de apoyo que nunca imaginaron. Donaciones llegaron de grupos de veteranos y ciudadanos privados por todo el país. Un juicio civil exitoso contra el patrimonio de Sofía y Corporación Rojo les proporcionó recursos no solo para asegurar su futuro, sino para expandir su misión. La finca prosperaba. Un nuevo taller más grande se erguía donde estaba el viejo. 2 nuevas cabañas se acurrucaban cerca del bosque, listas para acoger a más hombres necesitados de santuario. El campo de tiro, una vez fuente de tanto conflicto, ahora tenía amortiguación de sonido de última generación y se usaba como modelo para programas terapéuticos con armas. Javier Ruiz también había cambiado. Seguía siendo el comandante quieto de este puesto pacífico. Pero su propósito se había afilado. Se había convertido en un defensor. Testificando ante comités estatales sobre reforma de comunidades residenciales y trabajando con otras ONGs para establecer santuarios similares. Había descubierto que la mejor forma de proteger su propia paz era ayudar a otros a encontrar la suya. Una tarde fresca. Estaba en el porche, observando a un nuevo llegado. Un joven marine llamado Samuel. Fresco de un tour difícil. Cargando el mismo silencio pesado que Javier reconocía tan bien. Vio cómo Marco se sentaba con el joven. No presionando. Solo compartiendo una taza de café. Ofreciendo el simple regalo de la presencia. Vio a Luis mostrando a otro veterano cómo usar la nueva máquina CNC en el taller. Su genio técnico ahora usado para crear en vez de destruir. Samuel eventualmente vagó hasta donde Javier inspeccionaba una nueva valla de madera. El joven marine cogió un martillo. Sus movimientos vacilantes. No soy muy constructor, dijo Samuel. Su voz apenas un susurro. Javier sonrió. Una sonrisa genuina y fácil que llegaba a sus ojos. Tomó el martillo de la mano de Samuel y lo colocó de vuelta, envolviendo los dedos del joven alrededor del mango correctamente. Yo tampoco lo era al principio, dijo Javier. Solo encuentras la siguiente tabla que necesita clavo. Y la golpeas. Luego encuentras la siguiente. Eso es todo. Una pieza a la vez.
Colocó una mano firme en el hombro de Samuel. El mismo gesto que había ofrecido a Pablo el día de la primera sirena. Era una transferencia de fuerza. De comprensión. Una promesa. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas por el valle, los sonidos de la finca eran una sinfonía gentil. El zumbido distante del taller. El murmullo bajo de conversación. El sonido de la guitarra de Marco flotando desde la cabaña principal. No había sirenas. No había explosiones. Solo el sonido de hombres sanando. Javier miró la tierra por la que había luchado. A la familia que había forjado en fuego y paz. Había ido a la guerra buscando propósito y había vuelto a casa buscando santuario. Había terminado encontrando ambos justo aquí. Había aprendido que la paz no era un lugar al que retirarse. Era un hogar que había que construir. Una fortaleza que defender. No con muros y armas, sino con integridad. Hermandad y una negativa inquebrantable a rendir el terreno que más importaba. Por fin era libre.